donde leemos las fuentes de la Iglesia para conocer. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que adoctrinaste los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, haznos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gustar el bien y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Muy bien, vamos a continuar con la lectura. Artículo 6. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue enviado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada por la nube y por el cielo. Desde él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Solo de manera completamente excepcional y única se muestra a Pablo como un abortivo, en una última aparición que constituye a éste en apóstol. El carácter velado de la gloria del resucitado durante este tiempo se transparenta en sus palabras misteriosas a María Magdalena. Todavía no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Esto indica una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. El acontecimiento a la vez histórico y trascendente de la ascensión marca la transición de una a otra. Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre, Cristo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Dejada a sus fuerzas naturales y la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir ese acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión del cielo. Es su comienzo. Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio. De ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Como sumo sacerdote de los bienes futuros, es el centro y el oficiante principal de la liturgia en honra al Padre en los cielos. Cristo desde entonces está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consubstancial al Padre, está sentado corporalmente
después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto al Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Resumen. La ascensión de Jesucristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celestial de Dios, de donde ha de volver, aunque mientras tanto lo esconden a los ojos de los hombres. Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. Jesucristo, habiendo entrado una vez por todas en el santuario del cielo, intercede sin cesar por nosotros como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo. Y pues vamos a continuar. Artículo 7. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Número 1. Volverá en gloria. Cristo reina ya mediante la Iglesia. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él, la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentra su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión. Permanece en la tierra en su Iglesia. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la Iglesia. La Iglesia o el reino de Cristo pertenece ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado y ya a nosotros, y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real. Está ya por anticipado en este mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia en los signos milagrosos que acompañan su anuncio por la Iglesia, esperando que todo sea sometido. El reino de Cristo presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado. Con gran poder y gloria, con el advenimiento del reino de la tierra, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplica: «Ven, Señor Jesús». Cristo afirmó antes de su ascensión:
que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico, esperado para Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación y las pruebas del mal que afecta también a la Iglesia, e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. El glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal hecho y la prueba final que le ha de preceder están retenidos en las manos de Dios. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la gloria se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pablo dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación, y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus profetas. Y San Pablo le hace eco: si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sin una resurrección de entre los muertos? La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. La última prueba de la Iglesia. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino de una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Pues resumiendo,
rápidamente, pues lo que hemos visto, pues hemos visto que Jesús pues asciende al cielo, ¿no? O sea, ya resucitado, asciende y pues se coloca a la derecha del Padre, ¿no? O sea, no solamente es esto, pues reafirma, ¿no? De que Cristo pues no se quedó pues con el Espíritu, ¿no? Sino que, uy, espéreme tantito. Ay, entonces, ¿qué les decía? Así que, bueno, Jesús pues resucita en carne y pues obtiene pues su cuerpo y ese cuerpo es glorificado y entonces pues él asciende al cielo y así pues entra al cielo pues como un hombre, ¿no? O sea, hasta ese momento pues no había pues, hombres completos en el cielo, ¿no? Hasta que Jesús pues entra en el cielo, es ascendido, bueno, él asciende al cielo, pues es así como Jesús pues entra, es así como Jesús introduce al hombre al cielo, ¿no? Y pues, y bueno, pues vemos, ¿no? Que Cristo pues actualmente pues es el gobernante pues, supremo, ¿no? De todo lo que tenemos, ¿no? Obviamente pues nosotros pues quedamos pues, de un estado pues, normal, pues quedamos en un estado redimido, pero pues aún estamos sujetos a las tribulaciones, a las dificultades y todo, pues, especialmente la iglesia. Pues, todo esto pues, para poder demostrar pues, que todo está sometido a Dios, ¿no? Cómo Dios pues, puede superar pues, toda dificultad, cómo puede superar pues, los males y cómo de esos, incluso de cómo de esos males pues, saca pues, bienes mucho mejores, ¿no? O sea, de los que se hubieran obtenido si no hubieran pasado esos males, ¿no? Entonces, desde entonces, pues la iglesia, pues siendo el cuerpo de Cristo, pues es la manifestación de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Especialmente los sacramentos, en los que, especialmente en la Eucaristía, pues está presente pues, substancialmente Dios. Y pues desde entonces pues estamos esperando a que Jesús regrese, ¿no? No como los judíos que esperan un Mesías que venga, ¿no? Que venga por primera vez, pues ya vino en Jesús. Y pues nosotros esperamos a Jesús que regrese y pues con ello pues venga pues ya la victoria definitiva, ¿no? Pero antes de que Jesús venga, pues vienen pues diferentes signos que pues nos indican que ya está cerca, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de la entrada de la plenitud de los judíos y la plenitud de los gentiles, pues, o sea, hasta donde sé, pues eso significa de que los judíos y todos los que no son judíos o cristianos, pues se van a convertir, ¿no?, al cristianismo. No sé, a lo mejor pues, parece muy lejos pues ese objetivo, ¿no? Pero pues esperemos que sea pronto, ¿no? Y para eso estamos trabajando, ¿no? Y pues bueno, y luego pues vendrá pues, lo que es la última prueba de la iglesia, ¿no? La gran apostasía, lo cual pues personalmente pues me parece así como que muy paradójico, ¿no? O sea, como que
primero tiene que venir pues la conversión de los judíos y de los gentiles, ¿no? Pues para que se conviertan, pues tienen que pues, tener pues así como una doctrina pues clara, ¿no? O sea, pues de qué se trata el cristianismo, ¿no? Pero pues, parece que pues después de eso pues vendrá pues, la gran apostasía, ¿no? En la que pues, el anticristo, engañando pues a muchos, pues a, va a estar dominando, ¿no? O sea, como dice aquí, pues proporcionando pues una especie de solución aparente a todos los problemas, ¿no? O sea, pues casi que, o sea, esperamos de que pues venga pues una persona que diga que dirija pues una especie de paz mundial, una aparente paz mundial, pues, pero pues realmente pues esa paz pues, será nada más como de una apariencia, pero pues detrás de eso pues vendrá la apostasía, el engaño de los cristianos. Obviamente pues no toda la iglesia pues, va a ser engañada, ¿no? O sea, incluso pues en la Biblia dice, ¿no? Que si fuera posible pues hasta los elegidos serían engañados, ¿no? O sea, a lo mejor pues sí varios van a ser engañados con la apostasía, pero pues al final pues no todos. O sea, la iglesia pues va a perdurar, aunque sea pues en unos pocos, o al menos eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? O sea, ni siquiera pues el magisterio pues tiene así muy claro qué va a pasar exactamente, ¿no? Pues solamente Dios sabe lo que va a pasar exactamente. Sobre todo pues el día y la hora, ¿no? En que pues, todo se va a desencadenar. Nosotros, nosotros solamente tenemos pistas de que pues, está cerca, ¿no? Está cerca, pero pues no es mañana, aparentemente. Y pues pues esa gran apostasía pues va a venir, pues será, con esa gran apostasía pues vendrá lo que es, después de esa gran apostasía pues vendrá lo que es el juicio final, ¿no? Y como dice aquí el catecismo, con ese gran misterio de la iniquidad, en ese momento en que la iniquidad pues se manifiesta con todo su poder, será cuando Cristo regrese y pues va a vencer, o sea, va a vencer ese misterio y pues viene pues el juicio final, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Número 2. Para juzgar a vivos y muertos. Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y el amor divino. Jesús dirá en el último día: cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cristo es Señor de la vida eterna, el pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar, y para dar la vida que hay en él. Es por el rechazo de la gracia en que esta vida por la que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. O sea, el juicio final pues, ya será en el que pues, todos nos enteraremos de todo. O sea, incluso pues lo secreto, ¿no? O sea, incluso
los pensamientos más profundos, en el que el hombre pues, hace pues, su intención, ¿no? de todo lo que hace, ¿no? Toda acción pues, será revelada, ¿no? A diferencia de lo que es el juicio particular, en el que pues, son juzgadas pues, las acciones particulares, ¿no? Y las consecuencias de estas, ¿no? En el juicio particular, en el que pues, cuando uno muere, pues se pone a juicio ante Dios y pues así pues, se determina si va al cielo o al infierno, ¿no? Digo nada más al cielo y el infierno, pues porque el purgatorio pues ya se tiene, aunque pues vas a estar temporalmente en el purgatorio, pues al final pues después de que hayas purgado tus pecados, pues vas a llegar al cielo, ¿no? O sea que ya llegas al purgatorio, pues ya estás en safe, ¿no? Diríamos, ¿no? Entonces, pues en el juicio particular, pues se juzga el alma y pues se va al cielo o al infierno, mientras que en el juicio final, pues todos serán juzgados, ¿no? O sea, a vivos y a muertos, pues se les da el juicio y todos nos vamos a enterar, ¿no? De todo lo que pues de lo que no teníamos idea, ¿no? A esa persona que decías, este es un malvado, pues vas a ver que pues dentro de su corazón pues lo veía como un bien, aunque no lo era. A ese que lo veías a ese que lo veías como la persona más buena, pues verás que a lo mejor en su interior pues era la persona más malvada, ¿no? O incluso pues al revés, ¿no? O sea, a esa persona buena pues verás que realmente pues tenía intenciones buenas, y a esa persona mala pues verás que realmente tenía intenciones malas, ¿no? Hasta hoy día pues nada más podemos juzgar lo que vemos, ¿no? Lo que podemos percibir, ¿no? Si veo a un ladrón robar, pues podemos decir que pues robó, o sea, es un ladrón, pero pues no podemos llegar al extremo de decir, no, pues es que robó porque se le dio la gana robar, o porque nada más quería robar dinero, pues porque quería drogas, o porque, pues no tenemos constancia de eso, pues qué tal si robó, pues porque tenía pues para llenar sus necesidades más básicas, o pues para pues, conseguir lo necesario para la gente, para su familia. Sigue siendo pues un acto malo el robar, pero pues era con la intención buena, pues acabó siendo contaminada por un acto malo, ¿no? Pues en fin. Resumen. Cristo el Señor reina ya por la Iglesia, pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo. El triunfo del reino de Cristo no tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal. O sea, el mal no se va a dejar vencer tan fácilmente, ¿no? Ya pues en su última arremetida contra la iglesia, pues es cuando Cristo va a decir, estos que, ¿no? No tan así, pero pues es así como va a pasar. El día del juicio, el final del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que como el trigo y la cizaña habrán crecido juntos en el curso de la historia. Recordando, ¿no?, de que ese pasaje bíblico, ¿no?, que de hecho pues lo cito aquí el catecismo, en el que pues separa las ovejas de los cabritos y les dice a las ovejas, vengan a mi reino todos ustedes, pues porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era peregrino y me dieron asilo y todo lo demás, ¿no? Y a los cabritos les dirá, apártense de mí, malditos, que tuve hambre y no me dieron de comer, que tuve sed y no me dieron de beber,
que andaba peregrino y no me dieron asilo, y pues todo lo demás, ¿no? Pues así es en el juicio, ¿no? Va a apartar unos de otros. Cristo glorioso al venir de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia. Y así acabamos pues la segunda sección del credo, pues, la sección que habla sobre el Hijo, ¿no? Ahora pues entramos en el capítulo 3, capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. O sea, ahora pues vamos a ver lo que creemos los cristianos sobre el Espíritu Santo, ¿no? Ya vimos primero pues lo que creemos sobre el Padre, o sea, en general pues la Trinidad, y luego lo que creemos del Padre en particular. Ahorita pues acabamos lo que creemos en Jesucristo y ahora veremos lo que creemos del Espíritu Santo, ¿no? Y pues les recuerdo que a lo largo de la lectura pues pueden expresar sus preguntas en el chat. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo, es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe mediante el bautismo. Primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo. Se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo. Pero el Hijo los presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el teólogo, explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. El Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre proclamar abiertamente la del Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir al Espíritu Santo como un fardo suplementario si empleamos una expresión un poco atrevida. Así por avances y progresos de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. O sea, sí. En un principio, pues se cree pues nada más en Dios como Padre, ¿no? Así va progresando pedagógicamente Dios para que lo conozcamos, ¿no? En un principio se da a conocer pues como el Padre, ¿no?
obviamente, pues desde la eternidad, pues ya era la Trinidad, ¿no? O sea, siempre fue la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero primero, pues nosotros lo conocemos y se da a conocer, pues Dios, pues como el Padre, ¿no? Y pues algo se puede intuir, ¿no? Del Hijo. Ya cuando llega el Hijo, Jesús, es como conocemos al Hijo y pues empezamos a tener pues una intuición del Espíritu Santo, ¿no? Y ya pues en los últimos días, ¿no? De Jesús, pues se da a conocer al Espíritu Santo, ¿no? Y aún aún hoy día pues estamos entendiendo, ¿no? Al Espíritu Santo, ¿no? Ya conocemos a la Trinidad completa, pero pues apenas estamos entendiendo, ¿no? ¿Qué onda con el Espíritu Santo, ¿no? Incluso hay un libro que habla del Espíritu Santo que se titula El Eterno Desconocido o algo así. Ya no me acuerdo bien, pero pues algo así era. Pero bueno, Dios pues se fue revelando gradualmente, pedagógicamente, ¿no? O sea, al nivel del hombre pues fue yéndose poco a poquito, dándonos a conocer lo que pues podíamos ir procesando, ¿no? Porque si nos daba así pues todo de golpe, pues no íbamos a entender nada y pues íbamos a quedarnos de ¿what? ¿Qué onda con esto, no? Y pues así. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino en la economía divina. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación, pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces este designio divino que se consuma en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu Santo que nos es dado, la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Artículo 8. Creo en el Espíritu Santo. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. Él que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le hemos oído. No le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela el Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo nos habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. En las Escrituras que Él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia al que Él asiste, en la liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu nos pone en comunión con Cristo, en la oración en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, en
en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Número 1. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu. Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo. Es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad, como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía a su Verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables, sin ninguna duda. Cristo es quien se manifiesta, Iglesia visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Jesús es Cristo, ungido, porque el Espíritu es su unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez de junto al Padre enviar el Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distinción entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario. Así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu. De tal manera que viene a tener contactos con el Hijo, por la fe tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté privada del Espíritu Santo. Por eso es por la que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que se acercan por la fe. Entonces pues vemos aquí, ¿no?, un resumen, un recordatorio, ¿no?, de la doctrina de la Trinidad, en la que conocemos que Dios es una sola substancia con tres personas en ella, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos entre sí, pero los tres son un solo Dios. Y pues así, ¿no?, vemos que a través de la Iglesia pues se conoce plenamente al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, no plenamente, sino que pues a través de la Iglesia es que podemos conocer al Espíritu Santo, ¿no? Y pues vemos esto, ¿no?, de que el Espíritu Santo es el que va impulsando pues el ministerio de Jesús a través de pues, su obrar aquí en la tierra, ¿no? Perdón. Y vemos pues esta expresión, ¿no?, de que el Espíritu Santo es la unción del ungido, ¿no?, que es lo que significa Mesías, ¿no? Cristo, Mesías y ungido pues son la misma palabra, ¿no?, nada más que dicha en diferentes idiomas, ¿no? Cristo es en griego, Mesías es en hebreo, si no me recuerdo, si no es en hebreo es en arameo, pero creo que sí es en hebreo. Y pues ungido pues es en nuestro idioma, ¿no? Entonces Cristo es el ungido de Dios. ¿Y cuál es esa unción? Porque en la Biblia pues no se dice que Jesús le hayan puesto pues aceite, ¿no? O sea, como pasa con David, o como pasa con el rey David, o como pasa con algunos profetas, ¿no? Pues la unción de Jesús pues es el propio Espíritu Santo, ¿no? El Padre unge al Hijo con el Espíritu Santo.
y es el Espíritu Santo que impulsa a Cristo en su misión. Y después, cuando veamos lo de los sacramentos, veremos que nosotros pues, compartimos, ¿no? Esa unción, ¿no? De una forma especial. Número 2. Nombre, apelativos y símbolos del Espíritu Santo. El nombre propio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. O sea, cuando bautizamos, pues decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El término espíritu traduce el término hebreo ruaj, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Por esta parte, Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas. Pero uniendo ambos términos, la escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívocos posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo. Los apelativos del Espíritu Santo. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno. Advocatus, Paráclito, se traduce habitualmente como consolador, siendo Jesús el primer consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Además de su nombre propio, que es el más empleado en los libros de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo se encuentra el siguiente apelativo: el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, y en San Pedro el Espíritu de gloria. Los símbolos del Espíritu Santo. El agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento, del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua. Así, el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. Pero bautizados en un solo Espíritu, también hemos bebido de un solo Espíritu. El Espíritu es, pues, también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado, como de su manantial, y que nosotros brota en vida eterna. La unción. El símbolo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en la Iglesia de Oriente crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. Cristo, Mesías en hebreo, significa ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor, de forma eminente el rey David, pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento, e impulsa a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor. Es de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones,
y en sus acciones salvíficas. En él es Él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo, en su humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan en su unión con la humanidad del Hijo de Dios, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo. El Cristo total, según la expresión de San Agustín. Es lo que les decía, ¿no? Hace rato. Ay. El fuego. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha, con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo, figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego, Espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese encendido. En forma de lenguas como de fuego, se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos del mañana de Pentecostés y los llenó de él. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. No extingáis el Espíritu. La nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo y Salvador, teniendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Con Moisés en la montaña del Sinaí, en la tienda de la reunión y durante la marcha por el desierto, con Salomón en la dedicación del templo. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra, para que ella conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña de la transfiguración es Él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, Santiago y Juan. Y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión, y la que lo revelará como Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento. El sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello. El Padre nos marca en Él con su sello. Como la imagen del sello, Sfaragis indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la orden. Esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable impreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser reiterados. La mano. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. En su nombre, los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de las manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado.
En la carta a los hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en sus epíclesis sacramentales. El dedo. Por el dedo de Dios expulso yo, Jesús, los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra, por el dedo de Dios la carta de Cristo entregada a los apóstoles, está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. El himno Veni Creator invoca al Espíritu Santo como dextre Dei tui digitus, dedo de la diestra del Padre. La paloma. Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua del bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos, la Santa Reserva Eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, el columbarium, suspendido por encima del altar. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional en la iconografía cristiana. Bueno, pues hemos visto los símbolos del Espíritu Santo, que entre ellos está la paloma, ¿no? Que es el símbolo por el que mejor lo conocemos, ¿no? O más bien por el que más lo vemos, que incluso pues está burla, ¿no? De que, no, el Espíritu Santo es una paloma, ¿no? O está el chiste, ¿no? De que la Virgen María pues fue embarazada por una paloma. Esos, pues no, el Espíritu Santo no es una paloma. La paloma es un símbolo por el que representamos al Espíritu Santo. Pero pues ni siquiera es el único símbolo del Espíritu Santo, ¿no? El signo del Espíritu Santo, ¿no? Que tenemos el agua, la unción, el fuego, la nube y la luz, el sello, la mano, el dedo y la paloma, ¿no? Obviamente, pues si ponemos al Espíritu Santo como agua o como fuego, pues a lo mejor no lo identificamos, o sea, no lo tendríamos muy identificado en las imágenes que tenemos de la Trinidad, ¿no? Sino que pues con la paloma, lo tenemos más identificado como que algo diferente, ¿no? Al Padre y al Hijo, ¿no? Pero pues eso no significa que el Espíritu Santo sea una paloma, ¿no? Sino que así se ha manifestado, pero pues no es eso, sino que es así como se identifica a nosotros y así pues lo representamos. Pero el Espíritu Santo pues es Dios. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí por ahora. Hoy tuvimos un episodio pues muy, muy diverso, pasando por la ascensión, el juicio final, el tiempo de la Iglesia, el tiempo del Espíritu Santo. Nos hemos introducido en lo que creemos sobre el Espíritu Santo y pues así, ¿no? Pero bueno, ya nos estaremos viendo la próxima semana si Dios quiere. Y pues les recuerdo a los de YouTube que en la descripción tienen el link para mi canal de Twitch si quieren estar aquí en vivo para expresar sus dudas. Aquí se las respondo con todo gusto. A lo mejor no perfectamente como uno quisiera, como quisiera yo, como quisieran ustedes, pero pues voy a hacer el esfuerzo, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Y pues nos estamos viendo
la siguiente semana. Que Dios los bendiga. Bye.